Bueno, pues Julio, bienvenido al podcast y pues ya eres un adicto a la fisioterapia más. Ahora, muchas gracias por la invitación, Miguel. No, al contrario, a ti ya pudimos coincidir con las diferencias horarias, pero bueno, un gustazo tenerte aquí. Antes de ir empezando el episodio del día de hoy, el tema, cuéntanos, ¿quién es Julio Brites y qué te encuentras haciendo actualmente? Bueno, yo soy kinesiólogo fisioterapeuta, soy de Paraguay. eh, Estoy en la profesión hace 16 años y me dedico principalmente al área de la traumatología en general, aunque en mi región se me asocia más con el ámbito deportivo, ya que es el ámbito en el que me muevo mucho también. Poseo mi propio centro de rehabilitación. Soy del sur de Paraguay, estoy en la ciudad de Encarnaciones, al sur de la capital Asunción. Y bueno, soy docente también, docente de grado desde hace mucho tiempo y de posgrado aquí en Paraguay como también en Argentina. ¿Eh? Creo que sí. Creo que resume bastante bien. No me animo a decir a investigación porque si bien incursioné mucho en el ámbito investigativo, como no he hecho publicaciones y no quiero mandarme de investigador, sin embargo es un área también que me agrada mucho, que me simpatiza. De hecho, que es uno de los motivos por el cual solía ver tus publicaciones mías. Excelente, Julio. Pues nada, estaremos hablando el día de hoy pues, sobre los vendajes, ¿no? Todo acerca de los vendajes. Eh, Creo que es un tema bastante extenso, pero por ahí iremos sacando las cosas como que más importantes, ¿no? Y creo que una a lo mejor de las preguntas que más te suelen hacer o no, ya tú me dirás, sobre todo en formaciones, es el tema de qué onda con los vendajes, ¿no? ¿Previenen o no previenen lesiones? No, bueno, a ver, prevenir, lógicamente, en el sentido exacto, lógicamente que no, es prácticamente imposible prevenir una lesión. Lógico que disminuimos las chances de que eso ocurra, pero nunca podemos garantizar en un 100%. Pero yendo a un sentido menos técnico, lógicamente que sí, los vendajes y en algunos en particular eh, sí ayudan a prevenir lesiones o a minimizar las consecuencias de una eventual lesión. O sea, definitivamente eso sí, me animo a asegurar eso justamente por los años de experiencia utilizándolo en el ámbito deportivo principalmente, ¿verdad? Claro, que es donde más se tiene, pues, esta idea, ¿no? Del tema de los Sí, vendajes, que, bueno, al final sí juegan un rol importante y ya, pues, también estaremos hablando, ¿qué tipo de vendaje es el que se suele, exactamente. de una vez te la hago, ¿qué tipo de vendaje es el que se suele recomendar justo para esto, ¿no? Disminuir esos riesgos de lesión, sobre todo en el área deportiva, ¿no? Que es en el que, pues, ambos nos dedicamos. Sí, 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 pero ahí o sea, tenés razón en el hecho de que habría que hablar de qué vendaje y en qué zona anatómica particularmente, pero lo que me gustaría nomás ya de movida comentar es que los vendajes sirven para todas las áreas. O sea, se tiene una correlación muy íntima entre vendaje y deporte, pero son o sea, los vendajes son una herramienta terapéutica muy útil en muchísimas áreas, neuro, pediatría, geriatría, o sea, es muy, ¿cómo que se dice? Es algo o sea, me gusta compararlo por más que suene un poco, no sé, exagerado, con los ejercicios, con el ejercicio terapéutico que sirve prácticamente para todo. Bueno, los vendajes para mí son algo similar. Lógico que los resultados que se obtienen con el ejercicio terapéutico son más duraderos y más efectivos probablemente en el tiempo, pero son una muy buena herramienta terapéutica. Y ahora sí, ¿qué tipo de vendaje hablando en el tema deportivo? Y ahorita nos vamos enfocando a otras áreas. ¿Qué tipo de vendaje es el que se suele recomendar, Julio? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el vendaje más famoso, me animo a decir, del mundo, fuera del kinesiotape y demás, que tuvo un tema global por las publicaciones o por el tema comercial que tuvo mucho el kinesiotape, el estribo de tobillo con vendas rígidas, o también conocida aquí en la región, al menos se le conoce como la botita. Es probablemente el vendaje
más conocido y es que se utiliza en el tobillo, ¿sí? El estribo de tobillo, que se hace con los tape rígidos. De hecho, que hace poquito fue la Supercopa de España y la que se pudo ver la lesión de Kylian Mbappé cuando intentando realizarle esa técnica de vendaje ahí en campo, ¿verdad? Me refiero a esa venda o a ese vendaje, ¿verdad? Y bueno, hablando puntualmente de esa técnica de vendaje, el estribo de tobillo, con tape rígido, con un vendaje adhesivo, no elástico, ¿sí? Em, ayuda a contener todos los rangos articulares del tobillo en situaciones de estrés como se lo genera el deporte. Entonces, yo creo que pasa mucho en el deporte amateur, no en el profesional, que es en el que principalmente me muevo yo. Si yo no trabajo en primera división de fútbol o deportes similares, me dedico más al ámbito del básquetbol, del fútbol de salón, que son los deportes que se practican más aquí en mi región, en realidad, ni siquiera decirlo en mi país. Y estos campeonatos suelen tener la temática de una semana. O sea, el nacional de fútbol de salón, ya sea en categoría mayores o categoría menos de 19 años, o el de básquetbol, categoría mayores o menos de 23, o ese tipo de torneos, se juegan una semana en la ciudad en la ciudad X, no sé, en Asunción, Nacional de Fútbol de Salón, Asunción 2025. Inicia el sábado y termina el siguiente sábado. O sea, estamos hablando de que tus deportistas tienen que jugar todo, o sea, si llegas a la final, lógicamente, estás teniendo un partido al día, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se te lesiona o tenés un acontecimiento, un esguince de tobillo en el día uno, el lunes o el martes, ¿qué haces? No tenés margen porque tiene que jugar o el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, tiene que estar jugando. Entonces, en ese contexto, el vendaje, el vendaje rígido ayuda a contener la articulación. Y el caso más que tengo más cercano, vamos a decirlo, fue el año pasado, cuando lógicamente hacer el estribo no garantiza que no ocurra la lesión, que no ocurra un esguince. Sin embargo, o sea, no solamente que de alguna forma disminuye las chances de que ocurra, sino que de ocurrir el esguince, las secuelas son mínimas. Y me pasó que en el primer partido, el partido de apertura, mi basquetbolista, mi atleta, que era una categoría, eran sub-17, hasta 17 años, era nuestro base, nuestro mejor jugador, se esguinza. O sea, a pesar de que tenía el estribo de tobillo que le había realizado, sufre un esguince de tobillo al caer en una situación de juego, tuvo que salir del partido, le realicé un vendaje compresivo, que es otra técnica de vendaje, ¿sí? Ya no jugó ese partido, pero las secuelas que sufrió fueron mínimas y él pudo seguir jugando a pesar de las lógicas molestias que produce un esguince. El martes, el miércoles y llegamos a la final donde lastimosamente perdimos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra anécdota, ¿no? Claro, que al final es lo que comentábamos, ¿no? Bueno, todo esto hablando bajo el contexto de un vendaje rígido, donde, claro, no se está exento, como bien comentas, de una lesión, pero sí te lo va a minimizar, ¿no? Como bien lo has dicho. Entonces, que esa es la principal ventaja de este vendaje rígido versus otro tipo de vendajes, ¿no? Que se suelen enseñar y ahora tú me dirás, siguiendo en esta área, sobre todo deportiva, trauma, y respecto al vendaje neuromuscular, ¿no? Este famoso kinesio tape, donde también te enseñan vendajes para un tobillo, pero realmente no va a ser la función de este vendaje rígido, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de esta comparación entre estos dos? Porque pues se presta esa confusión, ¿no? Y si nos vamos todavía a esa parte amateur, seguramente te ha tocado, donde pues ese paciente que no tiene ni para ponerse un kinesio tape o para ni siquiera para conseguirlo y pues un vendaje rígido tampoco lo puede hacer él solo, pero a lo mejor se arruga o no sabe hacerlo y recurre a esas vendas elásticas, ¿no? Entonces, entre esas tres, ¿cuáles son esas tres principales diferencias? Bueno, ahí creo que tendríamos que hablar justamente de vendas y vendajes. O sea, para hablar de vendajes, primero tenemos que hablar de vendas y hay tipos de vendas. Lamentablemente, por el gran número de marcas comerciales que hay, hoy es muy difícil identificarlas a todas. De hecho, que hay demasiadas. Entonces, desde mi punto de vista, la forma más práctica de hablar de vendas es describirlas.
¿sí? Entonces, lo que vos estás mencionando, si no entiendo mal, Miguel, es, tenemos las vendas elásticas, las que son, como su dice su nombre, vendas elásticas que se estiran, y no adhesivas, o sea, las vendas elásticas tradicionales que se utilizan principalmente con fines circulatorios, ¿sí? Ahora tenemos también las vendas rígidas, ¿sí? O semielásticas, como le llamamos nosotros, en la cual son normalmente de algodón o materiales similares, donde como cualquier algodón, como la remera que tengo puesta, si yo estiro, tiene una cierta elasticidad, pero no es elástica. Entonces para mí es una venda semielástica, que es la que a priori es la tradicional que se utiliza con fines preventivos, ¿sí? Principalmente, aunque se puede utilizar con otras funciones. Luego tenemos, como que se dice, las vendas rígidas, ¿sí? Y dentro de la venda rígida cae justamente el tape rígido, que tiene además la peculiaridad de ser adhesivo. Sí, eso también hay que aclarar, porque hay vendas que son adhesivas, porque luego tenemos los mix. Una venda muy famosa, que no podemos no mencionarla, son las cohesivas, conocidas como vendas Coban. ¿Verdad? Que venda Coban es como decir la marca de la bebida de gaseosas o de pasta dental, haciendo alusión a eso, ¿verdad? Y dentro de las cohesivas, luego vienen estas nuevas vendas que ya es muy difícil de describirlas porque tienen nombres comerciales, pero por ejemplo, hay una marca alemana que provee una cohesiva tipo la Coban, pero que es adhesiva, ¿sí? Y luego tenemos otra que es similar a un vendaje semielástico, la de algodón, pero que también se adhiere, que es muy útil, por ejemplo, en hombro o en rodilla. O sea, entonces, o sea, hay demasiados tipos de vendas. Y ahí, volviendo al punto, es seleccionar cuál es la ideal, depende muchísimo del objetivo que se tiene. Como creo yo, cualquier herramienta terapéutica que un profesional va a utilizar, tiene que tener en cuenta el por qué. O sea, cuál es el objetivo en el proceso de rehabilitación o de recuperación para seleccionar una u otra. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tú a veces se llega ya a satanizar cierto tipo Mm, de vendajes, pero bueno, está bajo otros contextos, ¿no? Y como bien lo has comentado, yo creo que a lo mejor en esta parte coincidimos. Eh, Muchas veces, independientemente del material, porque también a veces estaremos en lugares donde no ni siquiera se tenga el material y pues tienes que hacer lo que puedas con el material que tengas, ¿no? Y va a ser más así es, importante la técnica del vendaje y cómo hagas el vendaje que muchas veces el material, ¿no? Pero al final va a dar ese totalmente. mismo aporte propioceptivo. ¿O tú qué piensas acerca de esto? Sí, respecto al aporte propioceptivo. En general, Ah, ok, bueno. Yo creo que ahí eh, tipo respondiendo a esta y la anterior también, haciendo la comparativa de kinesio tape o tape rígido en el tobillo en pos de evitar un esguince, y depende mucho de la filosofía de qué está buscando el colega, el profesional, independientemente de si uno esté de acuerdo o no. Pero si uno busca evitar un esguince con un vendaje neuromuscular, que sabemos que es, o sea, con el kinesio tape, no sé cómo es el nombre que le ponemos, ¿verdad? Pero esa venda es elástica. O sea, si bien se adhiere, la piel es elástica. O sea, entonces, desde el punto de vista mecánico, es ilógico pensar que pueda impedir una inversión forzada del tobillo. Pero partiendo de la premisa que es neuromuscular y que en teoría buscas la activación muscular, entonces las técnicas que impiden el esguince de tobillo, al menos las que yo he visto, he llegado a leer en estos materiales, me parecen un poco incoherentes. Sin embargo, las técnicas de activación de los peroneos me parece un poco más coherente, ¿verdad? Tipo, dándole un estímulo propioceptivo a los peroneos, a los músculos peroneos que sabemos son los principales eversores y lo que van a impedir un esguince de tobillo. Ahora, desde el punto de vista mecánico, no hay, o sea, no cabe lugar a dudas que no existe mejor vendaje que el tape rígido, ya que es rígido y es adhesivo. Entonces es el que tiene más chances de impedir una inversión forzada del tobillo. Entonces ahí, respondiendo un poquito de eso, yo creo que depende mucho del objetivo del profesional que está buscando, es qué vendaje utilizar. Y lógicamente que ahí, en esto me valgo mucho de, de lo que tenemos presente hasta hoy en la ciencia, que todo es propioceptivo.
O sea, cualquier estímulo es proprioceptivo, cualquier estímulo, poner un realce en un calzado, ponerte dos medias, todo es proprioceptivo. Si vamos, si vamos a ir a lo estrictamente que es la propiocepción, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Y hoy también cambiar un poco de tema, donde hay mucho, también hasta cierto punto controversia, ¿no? Sobre todo en redes, que se llega a ver, para que pues cada vez hay más fisios que documentan pues sus abordajes y muchos de ellos a través de vendajes respecto a correcciones posturales. Ah, ¿Qué piensas de esto? ¿Y funciona, no funciona? ¿Bajo qué contextos sí? ¿Bajo qué contextos no? ¿Hasta qué punto tiene ese alcance un vendaje? Obviamente combinándolo con otras herramientas o no combinándolo. ¿Y cómo integrar esta técnica en el tratamiento global del paciente? Bueno, ahí me quedo con lo que dijiste por último, combinándolas. O sea, yo creo que ninguna terapia sola sirve. O sea, partiendo de ahí, si el vendaje, dentro de la gama de recursos terapéuticos, ahí es donde, insisto, hasta soy muy hincha, es muy útil. El vendaje es muy útil. Y en ese contexto, a ver, tratamientos posturales, voy a hablar en general, Miguel, no quiero dar un ejemplo puntual, pero por ejemplo, tengo la oportunidad de tener una colega que hace reeducación postural, trabaja mucho en adolescentes, si bien o sea, es el área en el que más se mueve y recibe pacientes con escoliosis. eh, Escoliosis, de verdad, no las escoliosis, creo que tengo escoliosis, ¿verdad? Y las utiliza eh, adhesivos o el vendaje neuromuscular como un refuerzo dentro de la terapia de ejercicios correctivos o que intentan de alguna manera mejorar o disminuir el ángulo o frenar la progresión de estas. ¿Verdad? Entonces veo que utiliza. Ahora, ¿funcionan o no funcionan? Lógicamente no sabría decirlo, sería muy arbitrario de mi parte decir si funcionan o no funcionan. Desde el punto de vista mecánico, no sé, yo conozco una técnica de vendaje que es una venda adhesiva de aquí desde la región anterior de la articulación glenohumeral, posicionarte en retropulsión de hombro y tirar la venda hasta la espina ilíaca, pasando por la región dorsal, ¿verdad? Y eso te va a posicionar en una antepulsión o te va a hacer sacar el pecho, ¿verdad? Pero lógicamente que eso es lo mismo que ponerte un corrector postural de estos que se compran en farmacias y demás, y que lo único que vas a lograr es que los músculos que deberían realizar esa postura trabajen menos y termina siendo contraproducente. Entonces, yo creo que como corrector postural, no sé si sería la mejor alternativa. Ahora, si se quiere lograr algo puntual, otro ejemplo, eh, ¿cómo es que se dice? Compresión lateral de rótula o condromalasias rotulianas, que se sospecha que es por un, no quiero decir algo que ¿cómo es? Se malinterprete, por un deseje de la rótula, porque se sospecha que la tróclea no camina o no corre perfectamente por la tróclea, entonces eso es o sea, una clínica frecuente en pacientes femeninas, adolescentes en adelante, que practican actividad física. Entonces, realizar un vendaje desde medial tratando de traccionar la rótula hacia medial suele disminuir considerablemente los síntomas. ¿Verdad? Entonces, excelente herramienta, ayuda a sacarle dolor a tu paciente, pero ahí toca lo otro, que haga los ejercicios correctivos o la terapia correspondiente para resolver eso de forma definitiva. No puede ser que la paciente tenga que ponerse venda todos los días para no sufrir dolor en la región anterior de la rodilla. O sea, ejemplos creo que se me vinieron a la cabeza de cómo podrían ser vendajes posturales, por así llamarlo, o con objetivos posturales, pero lógico, siempre lo que hablamos al comienzo, como dentro del conjunto de recursos terapéuticos que se ha pensado con un objetivo claro en la recuperación de ese paciente. Claro, totalmente. Puede ser un buen coadyuvante, ¿no? El vendaje para a la hora de trabajar ejercicio, ¿no? A los que nos gusta, pues, darle esa prioridad al paciente a través del ejercicio, como solemos trabajar nosotros. Un vendaje, pues, viene siendo una muy buena herramienta, ¿no? Por todo lo que has comentado y no nada más, pues, como a veces en algunas formaciones o gente que se dedica a dar formaciones de vendajes
que lo ven solamente como exclusivo, ¿no? Como el beneficio del vendaje y a fuerzas colocarlo, porque ahí pasamos a otro punto, que es la dependencia del paciente hacia el vendaje. Y el día que no se lo pone o el día que no lo tiene, pues es el día que otra vez tiene dolor o recae o pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es a ver, en esa línea de pensamiento, creo que estamos, diría que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que, por ejemplo, el uso de vendas, bueno, la verdad que no sabría cuál es el contexto de la región, pero aquí se tiene la creencia, hablo de mi región, Encarnación o el sur de Paraguay, norte de Argentina, la idea de que siempre hay que vendarse para jugar, ya sea fútbol, vóley, rugby, porque eso va a ayudarte a que no te lesiones o a que no te esguinces el tobillo. El problema es que eso genera justamente dependencia, ¿verdad? Y se supone que el entrenamiento físico que realizas para tu deporte, ¿cómo que se dice? Acondiciona tu cuerpo, tu físico, para la práctica de ese deporte en particular. Entonces, partiendo de esa premisa, la lógica determina que tendrías que entrenar sin eso y tendrías que poder realizar tu práctica deportiva sin eso. Ahora, voy de vuelta a ¿cómo se dice? al, al razonamiento del inicio, que esto, si bien yo ya lo pensaba, me gustó ver publicaciones de otros colegas, unos uruguayos también que tienen mucho auge por aquí, por la región, dando formaciones, hacían justamente esa reflexión de la importancia del vendaje, especialmente en deportes. Ellos hablaban del deporte de élite, ¿verdad? Que es en el que yo no me muevo, pero hacían referencia a Neymar en su momento y, bueno, Lionel Messi, ¿verdad? Que ellos literalmente representan millones de dólares, ¿sí? Y cada minuto, cada hora que no están en el campo de juego representa pérdidas de dinero para todo el mercado deportivo. Entonces, la no utilización de vendaje es casi, no sé cómo decir, como un crimen desde el punto de vista de ellos. ¿Cómo no le vas a vendar? O sea, por el hecho de que ellos no tienen, no pueden lesionarse porque te hacen perder mucho dinero. Pero creo que es similar a lo que hablábamos en mi contexto, en el deporte no de élite, en el cual tenemos estos tiempos tan cortos para recuperar al paciente si es que tenemos un torneo de una semana o como mucho 2 semanas. Entonces, en ese caso, en ese sentido, yo sí lo veo con buenos ojos utilizar la venda todos los días. O sea, que entrene sin vendaje el tiempo que requiera, pero cuando va a iniciar la competencia o los días previos a la competencia, vendale todo lo que puedas. No hay margen ¿cómo es? De error en el tema de que se te lesione por eso, que no sea por ese, o sea, que no sea ese el motivo por el cual tengas una deserción. Claro, totalmente. Y también respecto a otro de los puntos, a lo mejor que se genera hay ciertas dudas y justo hoy hacía una publicación, un video al respecto, pero igual te la pregunto porque creo que es algo importante y donde se presta a mucha confusión, que es sobre qué técnicas de vendaje, qué tipo de material de vendaje es más efectivo para tener el control de un edema en una lesión aguda musculoesquelética. Claro. Estamos de acuerdo, Miguel, vi tu publicación. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el vendaje compresivo es sin lugar a dudas, es la técnica que nos va a ayudar a la reabsorción de ese edema. Entonces, si vamos, insisto de vuelta con los objetivos. Tenemos una lesión muscular que cursa con edema intramuscular, lógicamente. Entonces, el principal responsable de reabsorber eso es el sistema, el propio músculo con su sistema de circulatorio, ¿verdad? Cuando es intramuscular, porque lo que sea extramuscular, a priori el sistema linfático va a ser el principal responsable. Entonces, eh, las técnicas ¿cómo que se dice? De posicionamiento postural, si es en miembro inferior, intentar que ese miembro no esté, ¿sí?, en la vertical, sino que esté en la horizontal, ya de por sí es una excelente técnica, la, la corrección postural. Y entonces el vendaje compresivo es lo que de distal a proximal, lógicamente. Yo creo que las técnicas circulatorias son con el solapamiento del 50% de la venda, con una venda elástica, sería lo más recomendable para este tipo de situaciones. Y ahí podríamos entrar muchísimas otras herramientas que nos van a ayudar con eso, la presoterapia, masoterapia, el bendito masaje, que por qué no, serían todas herramientas que podrían ser útiles en la resolución de ese tema, pero teniendo siempre presente
que el que va a reabsorber ese edema intramuscular es el músculo, Claro, no porque todo lo que hagamos. exactamente, pero a nivel superficial podemos tener muchas herramientas que sí nos van a poder ayudar y Sí, por eso se ven esos cambios clínicos, ¿no? Donde ponemos muchas veces el antes y el después en nuestra cuenta de nuestra clínica en redes sociales, ¿no? Y cómo se veía con equimosis y cómo ahora no se ve después de una o dos sesiones, cómo se veía de inflamado y ahora ya no, pero al final eso es un cambio superficial. ¿no? Porque si al final necesitamos un estudio de imagen para poder determinar ese edema intramuscular, hablando de una lesión musculoesquelética, de una lesión muscular, y que, bueno, será importante drenarlo, ¿no? Como ahí, bueno, pues tú lo viste, que platicábamos ahí en esa publicación, porque se tiene mucho como esa creencia, ¿no? Ese pensamiento y algo tan sencillo como de que, pues si tiene un moretón, tiene una equimosis, pues hay que quitarla y listo, ha mejorado la lesión, ha mejorado el paciente, ¿no? Cuando no es así y necesitamos, pues bueno, seguir trabajando. Pero nuevamente, para el paciente, pues es una buena manera de saber que va progresando en su lesión ahí va. y bueno, también saber que habrá lesiones donde aparezca un edema más adelante, ¿no? Una equimosis días después y ya a lo mejor con la lesión prácticamente, si no al 100% cicatrizada, pero con un cierto avance, ¿no? Y ni siquiera Claro. influido. Y de acuerdo con el tema de la localización también, Miguel, es cierto, es un desgarro muscular, la equimosis va a aparecer distal a la zona normalmente. O sea, generalmente, y sí, por efecto de la gravedad, un desgarro de isquio, que es lo más frecuente, las famosas lesiones de Sprint, van a aparecer en hueco popliteo y regiones aledañas, y está muy distante de la zona de lesión, ¿no? Totalmente. O, Sí, que esa es otra. el típico, el tenis leg, hace equimosis en el pie. O Sí, sea, sí, 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 o total. sea, Oye, Julio, hablando ahorita que nos conectábamos y antes de comenzar a grabar, platicábamos de los climas, ¿no? En los lugares donde estábamos. Y eso me parece también un punto bien importante, porque ahora en Paraguay el clima me comentas que es cálido, está haciendo mucho calor, es una estación diferente a la que tenemos aquí en México. Y ¿cómo eras eso con el tema de los vendajes? En estos climas que son cálidos, no sé qué tan húmedo sea, pero ¿qué tanto te va? O si de plano no lo ocupas, y si lo ocupas, ¿qué herramientas utilizas o cómo le haces para que ese vendaje dure lo más posible ante el hecho de que el paciente esté sudando pues durante todo el día o durante la actividad física, ¿no? bueno, sí, la verdad que es un detalle no menor o es un tip en el vendaje, principalmente cuando vas a usar vendajes adhesivos. O sea, un paciente con sudoración no se puede hacer ese vendaje o es muy difícil hacerlo ya que sí o sí la venda, las técnicas con tapes adhesivos, con vendajes adhesivos, tienen que tomar un poco de piel. ¿Sí? No mencioné hace rato lo del pre-tape, por ejemplo, un vendaje muy útil también. Venda cebolla, sé que le dicen en México y en algunas regiones de Latinoamérica. ¿Verdad? Entonces, eso, por ejemplo, ayuda a proteger la piel, pero el vendaje adhesivo sí o sí tiene que tomar piel, al menos al inicio y al final del vendaje. Entonces, una recomendación práctica es evidentemente que el paciente no tiene que estar sudado. O sea, cuando se va a hacer este tipo de, al menos en lo personal, si yo sé que voy a vendar a un paciente, yo ya lo hago previamente, o sea, momentos previos eh, a la actividad. Anoche mismo estuve pacientes, no estuve trabajando, sino que tuve los pacientes que jugaban a la noche. Yo a la tarde en el consultorio ya vendé, con aire acondicionado y todo. Acá estamos hablando acá la térmica cerca a 40 grados. ¿Sí? O sea, nuestro clima es muy cálido en verano. Entonces, lógicamente que el vendaje adhesivo no va a funcionar. Ahora, otras técnicas, y vamos a lo mismo también, Miguel, depende de la región. Un vendaje de tobillo no adhesivo, firme, queda firme, con frío o con calor. Sí, ahora, cuando es más complicado, cuando hay que vendar una rodilla o un hombro. Así que ahí es algo, o sea, se complica un poco más, ¿verdad? Pero por lo general, creo que la única complicación sería eso, la sudoración, la perspiración. Pero hay medios para disminuir eso, ¿verdad? El alcohol, higienizar la zona, pero sin lugar a dudas, la mejor forma es con la piel seca. Perfecto, Julio. Oye, otra de las preguntas que también causan mucha controversia y también lo que se ve mucho en redes y que lo venden, no sé cómo decirlo, para no meterme
en polémica, o sí, sí, sobre todo eso, o que se saca de Decilo, contexto, ¿no? decilo. Eh, eh, pero el tema, bueno, por lo han desvirtuado mucho algunos fisios, sobre todo dermatofuncionales, ¿no? Que es el tema de los vendajes, sobre todo hablando del vendaje neuromuscular, Kinesio Tape, y las cicatrices. ¿Realmente le puede generar un cambio mecánico? ¿Hay algún beneficio? ¿O más humo que ciencia, desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, podés explicar en teoría qué podría hacer, pero la verdad que hasta donde yo sé, tampoco me he leído todos los papers del planeta, no he leído jamás unos resultados positivos. No quiere decir que no exista ese paper, ojo, que no me maten de verdad, pero si me preguntan a mí, yo no lo usaría, o sea, porque, ¿para qué? Si hay muchísimas otras técnicas terapéuticas que serían mucho más efectivas para el manejo de una cirugía. Claro, Sea, me sobre todo encuentro en mucho. nuestra área, te- ¿no? mira que hay para todo. Doy cursos de vendaje, ¿sí? Y una que suele gustar mucho es la técnica de cicatrices. Y la técnica, o sea, mecánicamente hablando, ni siquiera entro en la cuestión neuroproprioceptiva, fisiología es sencillo. Si tenés una venda elástica que se pega y vas haciendo solapamientos, o sea, es traccionar la venda, adherirla a la piel. Cuando soltás, en teoría, eso intenta acortarse porque es elástico. Y si vas solapando esas una sobre otra como un cordón, como el cordón del calzado, entonces en teoría se va sumando el efecto de tracción que producirían. Eso es la teoría mecánica, estoy hablando de algo puramente mecánico. Y se supone que traccionaría de la cicatriz. Ahora, ¿cómo que se dice? Ya una cuestión de credo, que eso va a mejorar la microcirculación de la zona y que por ende va a traer los metabolitos y todo lo que en teoría acarrea, ¿verdad? Pero la verdad que no puedo, o sea, yo no me animo a decir que eso va a funcionar. Ahora, si me apuras, ¿por qué no probar también? O sea, si dentro de tu contexto de tratamiento no va a interrumpir todo lo otro, que desde mi punto de vista es mucho más importante, el ejercicio de la zona que va a producir la movilización de los planos tisulares y que eso va a mejorar la circulación de la zona. O sea, si eso no va a interrumpir eso, ¿y qué problema hay? Usa. ¿Cuál es el problema? Pero ahora, no, desconozco si es que hay alguna otra, no me enteré de alguna novela nueva de por qué no se tiene que hacer. Sí, claro, desde mi perspectiva, creo que también, ¿no? Pienso igual que tú, si no afecta, digo, pues no pasa nada. Igual puede ser una buena herramienta para que el paciente sienta algo. Y como todo, ¿no? Pues ley física, si aplicas algo, pues va a haber una respuesta, ¿no? Así sea mínima o no sea significativa a los resultados que buscas, pero la puede haber. Pero bueno, a veces se llega a usar este tipo de herramientas de una manera indiscriminada y después vender humo, ¿no? Diciendo ya más cosas de cómo es que funciona pues este tipo de vendaje o lo que puede supuestamente acelerar el proceso de recuperación de la cicatriz, todo, y pues cosas que realmente no suelen pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre tenerlo pues de acuerdo al contexto del paciente y también pensarlo, ¿no? Muchas veces mucho sentido común. No es necesario esperar a que esté algo publicado. Muchas veces mucho sentido común y echarle cabeza, ¿no? Para realmente saber si algo funciona o no funciona. Y pasando a otro tema, Julio, pues has dado muchísimas ediciones, muchas formaciones de vendaje por muchos países. Llevas ya varios años implementándolo con pacientes, pues, ni se diga. Ah, ¿Cuáles son los errores principales que tú te das cuenta que cometen los fisioterapeutas novatos, por así decirlo, o que están aprendiendo a realizar estos vendajes a la hora de aplicarlo y cómo se pueden evitar? Uh, espero que mi respuesta se tome a bien y no ofender a nadie porque no es el objetivo, pero yo creo que el error más grande que yo veo es que especialmente en los colegas de años de experiencia, no en los novatos por ahí menos, creen que saben vendar y no lo saben. A través de los años que llevo dando formaciones de venda, yo antes suponía, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, sentido común, razonamiento clínico. El sentido común te dice que si metes el dedo en el enchufe,
que va a pasar algo. Eso es sentido común. El sentido común en nuestra área se llama razonamiento clínico. Y cuanto más conocimientos, cuanto más estudiamos lo básico, anatomía, fisiología, biomecánica, más sentido común tenemos, o sea, más capacidad de razonamiento clínico. Y ahí recién vamos incorporando esas otras herramientas. Entonces, eh, yo, desde mi perspectiva, el vendaje ha de ser la técnica, ha de estar en el top de las técnicas terapéuticas más subestimadas. O sea, todo el mundo cree que sabe vendar porque sabe hacer probablemente el estribo de tobillo. O sea, pero y sabías que podrías no resolver, pero es una excelente herramienta para el manejo de una fascitis plantar, para una tendinopatía de aquilea, para una tendinopatía rotuliana, para cualquier síndrome doloroso en la articulación glenohumeral, llámese tendinopatía del supra o síndrome subacromial, o sea, muchísimas de esas, ¿cómo es que se dice? Epicondilalgia, juego de tenista y demás, podés resolver con un vendaje. O sea, no estoy diciendo que el vendaje va a resolver, o sea, va a curar la lesión, pero o sea, te va a permitir muchas veces sacar el dolor o hacer que la persona realice sus actividades cotidianas, no deportivas, cotidianas. Entonces, o sea, no va a terminar mi respuesta si voy a mencionar el sinnúmero de situaciones en las que puedes usar un vendaje. Y yo creo, en este tiempo que llevo dando formaciones, me doy cuenta que los colegas, que para mí sí tienen la modestia de decir, o no sé si decir yo no sé vendar, pero se inscriben al curso porque quieren aprender y se llevan la grata sorpresa de que había muchísimas cosas que no sabían. Un vendaje de Belpou, probablemente el vendaje más famoso del mundo por su nombre, para nosotros el oficio, el vendaje Belpou. Tipo una pregunta retórica, ¿sabes hacer el vendaje de Belpou? ¿Lo hiciste alguna vez en la universidad o con un paciente? Bueno, o sea, yo creo que ese es el principal error, que creen que saben vendar. Y ahí le cito a un docente al que le tengo mucho aprecio, que es el profe Emilio García Arena, es el fisio de la selección paraguaya de fútbol, que me quedó cuando vino a Encarnación a dar un curso, que dice que el que venda bien es porque venda mucho. O sea, el tema de vendaje pasa muchísimo, como casi todo, ¿sí? Necesitas práctica. La práctica hace el maestro y yo creo que eso, en eso le invito mucho a los colegas a que practiquen. No digo que hagan mi curso, sino a que practiquen, que esos videos que ves de vendaje o esos manuales de venda que ves, pero que los pongas en práctica y te vas a dar cuenta que tenés un abanico de oportunidades que podrías estar aprovechando con los pacientes. Y creo que me lleva a una muy importante mía, que me salgo un poquito del tema de venda, pero que tiene que ver con el tema del placebo. ¿Ya viste cuando hablamos del vendaje en la cicatriz o cuando hablamos del vendaje de drenaje para la equimosis? Yo creo que tiene mucho que ver con ese input del placebo. O sea, una de las cosas que creo se satanizó mucho en algún momento, creo que ya pasó también esa moda, porque le digo modas o novelas, le digo yo cuando los oficios se pelean por algo, ¿verdad? Es el placebo es una excelente técnica para generar adherencia del paciente a tu tratamiento. O sea, si vos lográs en una sesión que un tipo que viene con dolor, el dolor que sea, y vos lográs, entre comillas, mágicamente, con la técnica que sea, ya sea terapia manual, no sé, rezo, lo que quiera, vendaje, y vos lográs que en esa sesión, en esa primera consulta que viene contigo, tenga mucho menos dolor, listo, ya tenés a la persona en el bolsillo, ya tenés lo más importante, su confianza. Y a partir de ahí, fíjate vos, o sea, ve vos qué técnica terapéutica vas a usar, pero lo más importante, ya tenés la confianza del paciente y entonces es muy probable que resuelvas esa lesión, no sé cuál, pero esa. ¿Tá? Y entonces ahí es donde para mí el vendaje es muy útil porque saca dolor. O sea, ayuda a o enmascara el dolor o hace que no hagas el movimiento que te duele. Y eso es el plus que te ofrece una venda. O sea, a lo que me refería con, por ejemplo, no sé, la fascitis plantar. Un vendaje con tape con rígido. El paciente con fascitis plantar súper aguda no le va a doler porque reemplaza la función de la fascia. El vendaje reemplaza la función de la fascia, entonces no le duele. Lógicamente que no se va a curar con eso, pero el paciente está chocho la vida. Llegó con dolor, llegó rengo y se va caminando.
Pero Sí, bien, era un tipo un tema con que bueno, creo que no se escapa de lo que es vendaje. sí, no, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y eso que mencionas del placebo, ya que lo has mencionado, o sea, para eso es justamente la evidencia, ¿no? Mucha gente piensa que el hecho de publicar algo o de trabajar con base en la evidencia o que la evidencia te dice qué no hacer, ¿no? Pero también te dice qué hacer o qué cosas ya pasaron para que las puedas evitar y ahorrar tiempo, ¿no? Y una de ellas también, el que se llega a ver muy mal, es la parte del placebo, donde totalmente todo lo contrario, ¿no? Si sabes cómo utilizarlo, pues puedes sacarle un muy buen provecho para poder hacer justamente ese rapport, esa adherencia, esa empatía con el paciente, tener mejores resultados y después a lo que sabes que va a funcionar, ¿no? Que, como no sé, puede ser cualquier herramienta. Em, Algo también que me gustaría preguntarte es, tú, si llegas a evaluar, por ejemplo, la tolerancia del paciente que tenga el vendaje, especialmente cuando es un paciente a lo mejor que tiene una patología vascular, alguna patología neurológica, que tienen menos tolerancia, ¿tú cómo lo valoras, esa tolerancia que tiene el paciente al vendaje? Y cuándo sí ponerlo, cuándo decides mejor no y optar por otras herramientas. Bien, una respuesta general, porque evidentemente que cambia de acuerdo al material a usar y la patología del paciente. Pero una de los tips que enseñamos siempre en la formación que damos es, sea cual sea la técnica que has utilizado, o sea, en el paciente, se tiene que probar. O sea, voy a dar un ejemplo tonto. Tobillo. Vendaste el tobillo, que ya sea con vendaje compresivo o adhesivo, lo que sea, o que terminase el vendaje, el paciente tiene que incorporarse y caminar. Porque se supone que eso va a ser cuando ya no está contigo. Y lo ideal es probar el vendaje, que el paciente eh, en tu presencia sienta, vale la redundancia, lo que se siente con el vendaje puesto, conversar acerca de qué siente, qué no siente, ya te va dando las pautas. Si te dice se me enfriaron los dedos, estoy sintiendo hormiguita, lógico que eso está produciendo isquemia, ¿verdad? Entonces, no terminar un vendaje y a la casa, sino que es el vendaje y una cierta cantidad de minutos te va a permitir ya evaluar eso. Con los vendajes adhesivos, si generan reacción alérgica a la piel, sí o sí. Le explicas al paciente, como cualquier herramienta terapéutica, me parece a mí que siempre el terapeuta tiene que explicar el por qué hace, ¿sí? Para qué lo hace y qué tendría que sentir. Le explicas que, mira, que si sentís ardor, picazón, ronchas, molestias, sacate. Total, venís conmigo, te lo vuelvo a hacer o te cambio, lo que sea, pero si te sentimos, te sacas. Fin. O sea, porque probablemente esté generando una reacción alérgica tardía, no instantánea ahí en la consulta. Eso te ahorra muchísimos inconvenientes. Claro, claro, total. Y aprovechando también, justo esta parte, también cómo adaptas un vendaje en pacientes que tienen, por ejemplo, una piel sensible o algún riesgo de alguna irritación cutánea. Eh, ¿Tú cómo eliges ahí, ya sea todo, desde el material y al paciente, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a adaptarlo? Bueno, ahí justamente ahí la ventaja que ofrece es el pre-tape o las cohesivas que pueden ser utilizadas como pre-tape para proteger la piel. Y depende, cito con mucho también depende de de cuál es el objetivo. Hasta inclusive se podría hacer un vendaje por encima de la propia media o de la indumentaria, vamos a decirlo así. Pero aclarando y haciendo una salvedad respecto a eso, Miguel. Si el paciente tiene la piel muy sensible, aquí en la región, bueno, la gente de cutis muy claro, ¿sí? Suele tener más chances de sufrir reacciones, ¿verdad? No se venda, ¿sí? O sea, la venda no es indispensable. Es una excelente herramienta terapéutica, pero no es indispensable. No se me ocurre ninguna situación en la que la venda hace todo el trabajo. Hay situaciones, patologías en las que es muy útil, hay otras en las que es mucho menos útil, pero sí, en ningún caso es indispensable, en ningún caso. O sea, si fuese el caso que te genera reacción, no vendes. O sea, pero las formas de minimizar las chances son utilizando pre-tape o la cohesiva en plan pre-tape, o sea, antes de hacer el vendaje por encima.
Sí, De total. hecho, que no quiero entrar en el ámbito, ¿cómo que se dice? Comercial, pero lo que determina la calidad de un vendaje, que uno sea muy barato, de uno que es muy caro, es lógicamente los materiales que se utilizaban para su elaboración y que lo hacen más alergénico o hipoalergénico. Claro Pero que todo eso ya es entrar en un tema comercial. claro, pero influye. No, hace ¿Ya? poco veía algún estudio, de hecho, de personas aquí en México que lo llegaron a hacer y por lo que sé y por lo que he buscado es como el único estudio, ¿no? Que tiene que ver con eso, que habla de eso, que es acerca de los colores del kinesio tape, pero no en cuanto a lo que te dicen, ¿no? De que no, que el rojo para más calor o el frío, perdón, el azul para algo, no sé, que desinflama más. No, no, sino porque la tintura, cuando pintan las cintas, es el color sí afecta en la elasticidad del kinesio tape, ¿no? Entonces, cuando te dicen que una elasticidad del 50% es menor cuando está en cierto vendaje, no recuerdo los colores, pero me parece que era el azul, pero cuando está hecho en el tissue tape azul, tiene una rigidez menor, ¿no? Pero es por eso, porque la tintura afecta el vendaje y no tanto por lo otro que te dicen, ¿no? De que ciertas patologías y demás. Entonces, eso me parece interesante y es un estudio hecho por colegas mexicanos que se le ha dado poca importancia, pero bueno, ha sido como algo diferente y algo interesante, ¿no? Habrá que estudiar más y bueno, dependerá supongo de marcas, habrá que ver, evaluar muchísimos otros factores, pero bueno, creo que es algo también interesante ahí Claro, y tip respecto a los colores, para mí es totalmente irrelevante. Sin embargo, en neuropediatría para estimulación, excelente, o sea, tiene que ser de colores. Y no porque es propioceptivo ni nada, es sencillamente que al ser de colores llama la atención del niño y como que quiere, le genera curiosidad y quiere tocar, quiere jugar y funge la función de estímulo, pero por el color que tiene justamente. Ok, mira, Me parece que es un excelente ejemplo de todo depende del objetivo que tenemos a la hora de realizar una técnica terapéutica. claro, porque si no sabemos esto es como que simplemente desechamos, ¿no? La idea de que, Eh, pues por colores todo, pues es vende humo, es algo que no, no, ¿cómo va a ser? Pero si lo vemos desde unas perspectivas diferentes, como esta que has mencionado, la que te he platicado, ya cambia, ¿no? Y seguimos hablando de los colores, pero ya es, bueno, algo diferente, y bueno, que se necesitará también que se siga estudiando y ver realmente qué tanto influye en esa parte, ¿no? Y realmente si influye la elasticidad o no. Eh, ya para ir cerrando el tema, Julio, ¿cuál crees tú que sea el vendaje del tipo que tú quieras, pero el que creas o tú consideres que es el vendaje más infravalorado por un fisio? Que digas, este vendaje es, creo que lo deberían saber aplicar todos los fisios, ¿no? Por su utilidad, porque es fácil de hacer, por el tipo de material. ¿Tú cuál crees que sería el más infravalorado? y a ver, yo creería que entre el tape rígido, que es una simple cinta, pero que bien usada te genera un sinnúmero de técnicas, creería que ese es el más infravalorado. Pero creo que va cabeza a cabeza también con una que no hablamos, que es la flossband, Mm, que es una técnica de vendaje que para mí es muy útil, independientemente de la evidencia que pueda o no haber, tengamos en cuenta que es una técnica que tiene 10 o poquito más de 10 años capaz, creo que data de 2014, la primera publicación de Floja, y en el ámbito clínico a mí me va muy bien con la Floja, me parece una excelente herramienta, insisto, utilizada de manera adecuada, o sea, en situaciones, en contextos particulares. Y en O cuanto a sea, técnicas, una técnica que hace cierto vendaje, no sé, para una tendinopatía de rotuliano, ¿no? Así, un vendaje así de manera específica, ¿tú cuál crees que sería así como el más infravalorado? El que nadie hace, pero que tú crees que deberían saber muchas personas. el vendaje de descarga. El vendaje de descarga es un vendaje que se realiza un poco antes de la inserción tendinosa de un determinado músculo, lo que realiza es que al producir la contracción muscular, antes de tensar la inserción ósea, encuentra la venda y posteriormente la inserción ósea. Entonces, es el típico vendaje, bueno, depende, no sé de qué rango etario son los que nos escuchan, ¿verdad? Juan Sebastián La Brujita Verón jugó toda su carrera deportiva con una cinta alrededor de la rodilla.
Yo cuando era chico me ponía cinta aisladora eléctrica, la cinta eléctrica aisladora, no sé cómo le dicen, porque él usaba, entonces yo también usaba. No sabía ni para qué, ¿verdad? Estoy hablando que tenía 12, 13 años. ¿Verdad? Pero mucho tiempo después supe que eso era una venda de descarga. Es la misma que todos los que tienen epicondilalgias y están con el pádel que está tan de moda en algunas regiones, les permitiría jugar con muchísimo menos dolor. ¿Verdad? Lógico, tienen que hacerse ver su tendinopatía en algún momento, ¿verdad? Pero si necesita jugar, es una simple vuelta comprimiendo poco antes de la inserción y, y ya. Es muy simple y sin embargo los resultados son excelentes. Claro, yo también coincido contigo. Creo que ese tipo de ventajas en tendinopatías son como los más infravalorados, que si bien lo que has comentado, no te va a sacar de la lesión, pero que sí te va a ser un muy buen coadyuvante para poder seguir avanzando y si eso lo combinas con todo lo que ya sabemos, ¿no? De progresión de cargas, la parte del ejercicio, alta intensidad, demás, pues vas a tener mucho mejores resultados. Incluso, pues este ventaja te va a permitir trabajar mucho antes con el ejercicio, ¿no? O con un menor dolor. Entonces, creo que yo también ahí coincido contigo. Hace rato que mencionabas del tema del flossband, ¿no? Que pareciera que es algo que también se cuestiona mucho en cuestión de evidencia, que a algunos les funciona, a algunos otros no. Pero bueno, actualmente igual, pues no me dejas mentir, creo que en el tema para ganar movilidad articular viene bien. Y bueno, que le interese el tema para no, porque bueno, ahora ya no extendernos más en el episodio, por ahí también tengo algún video, ¿no? Donde habla justamente de esas teorías de por qué es que funciona desde esa perspectiva neurofisiológica y por qué sí funciona, ¿no? Que obviamente también tiene sus respectivas Placebo. pues sesgos y también narrativas equivocadas, como por ejemplo el hecho de utilizar una floss band para hacer BFR, ¿no? Un entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, donde pues absolutamente es un material que no se adecua a esta técnica, pero de ahí en fuera creo que se puede adaptar. Entonces siempre será dependiendo del contexto, ¿no? La herramienta que vayamos a utilizar. Respecto a eso, yo no estoy diciendo que se tenga que hacer, pero yo hice mi propio experimento. Creo que no hay mejor experimento que probarlo uno mismo. Yo llegué a hacer un entrenamiento de verano, miembros inferiores, solamente haciendo restricción de flujo de forma, como que se dice, eh, experimental. Y bueno, logré hipertrofia, pero lógicamente se pudo haber dado la hipertrofia por muchísimos otros factores también. Pero a lo que voy nomás con eso que no es para eso. Estoy de acuerdo contigo, no es para eso, pero en el ámbito clínico sí puede resultar muy útil. Yo te diría, yo no utilizo tanto para rango, para ROM, que es para lo que más se busca, yo más por el tema de percepción dolorosa. Vamos otra vez al placebo. La, el efecto más importante que yo encuentro en la Flossband es el factor psicológico de contención que genera en el paciente. En Ok. miembros inferiores o superiores, ejercicios que de repente no se anima a hacer porque tiene miedo, le pones la Flossband y es como no sé cómo decir, es como ponerle rueditas a la bicicleta, se sienten más seguros. Están haciendo, es como el andador en los gerontes. Con el andador, hacen pasear el andador, le sacas el andador y no puede caminar porque tiene miedo de caerse, pero le pones el andador y se pasea con el andador así, o sea, es una cuestión más psicológica que otra cosa. Ese es el principal efecto que yo en mi práctica clínica le encuentro a la floja. Ligamento cruzado, operatorios en general, me es muy útil para eso. Independientemente del ROM, que yo creo para eso está justamente el ejercicio, me es mucho más útil para eso. Claro, totalmente. Excelente, Julio. Pues ya para ir cerrando el episodio, voy a hacer unas preguntitas ya fuera del tema, ya que no tiene nada que ver con vendajes, ya para ir cerrando. La primera pregunta que te haría, igual la pregunta es concreta, tu respuesta no necesariamente tiene que serla, puedes extender todo lo que gustes. La primera pregunta que te haría es, ¿cuál es el consejo que antes dabas y que ahora ya no darías? El consejo que antes, te referís al ámbito clínico, ¿verdad? Al ámbito de Sí, sí, la... del punto de fisio. Ah, pucha. Ahora, un consejo. Mm, bueno, sería el del dolor. En los pacientes, o sea,
eh, que anteriormente que tenga mucho en cuenta el dolor. O sea, te hablo hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Me guiaba mucho o me orientaba mucho por la percepción del dolor que tenía el paciente. Pasaba mucho por mi inseguridad profesional, de que si le está doliendo a mi paciente es porque no es satisfactorio lo que estoy haciendo o no estoy logrando el objetivo de rehabilitar a mi paciente. Sin embargo, hoy, con más experiencia y más aplomada, si bien no digo no le hagas caso a tu dolor, no es mi parámetro para determinar si estamos progresando o no. Entonces, creo que, el consejo que me daría principalmente a mí también y a los pacientes el tema que no sea el dolor la guía de progreso en el proceso de recuperación de lesiones. Músculo esqueléticas, que es a Muy lo que bien, me dedico, ¿verdad? perfecto. La siguiente pregunta es, si pudieras cambiar algo dentro de la fisioterapia, ¿qué sería? Si pudiese cambiar algo, lo estoy intentando, creo que muchos colegas también, replantearse el por qué hacemos fisioterapia. Yo creo que, bueno, no me quiero saltar. Yo he escuchado muchos capítulos del podcast y no me quiero saltar por ahí si me vas a preguntar por algún libro, pero hace no mucho tiempo que leí un libro que le dio sentido a lo que ya pensaba antes, que es Comienza por el porqué, de Simon Sinek. ¿Verdad? Es un libro que para mí, o sea, fue, no quiero decir que me abrió los ojos, pero le dio más sentido a lo que ya pensaba de ponernos a pensar por qué hacemos las cosas. ¿Viste esta novela de el kinesiotape sirve o no sirve? La osteopatía ni siquiera es ciencia o cosas por el estilo. O sea, estas peleas que se suelen dar en el ámbito, y no es exclusivo de la fisioterapia, sino muchísimas otras áreas. Yo creo que son todas obsoletas si nos planteamos el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Y yo tengo entendido que al ser fisioterapeuta, kinesiólogo, profesional de la salud, nuestro objetivo o el fin último de la profesión es ayudar a los demás con sus problemas de salud. Entonces, si uno se plantea desde esa mirada, entonces no estaríamos o sea, no gastaríamos tantas energías en demostrar que eso no sirve. Tal vez estaríamos intentando averiguar qué sí sirve, no preocuparnos por lo que no sirve, ¿sí? Sino lo que sí sirve, pero estaríamos más preocupados en lo importante, ayudar a la persona que tiene. Y nosotros le pusimos una etiqueta, se llama paciente, pero es una persona, un ser humano que está buscando nuestra ayuda. Yo creo que eso es lo que podríamos cambiar. Y si eso lo hiciésemos, yo creo que muchísimas cosas cambiarían. Los sistemas de seguros obsoletos, arcaicos que vienen de la era del no sé qué año, y que se siguen haciendo 10 sesiones y 20 sesiones, acostar al paciente, solo electroterapia. No soy un antifisio, pero la verdad que poco y nada lo uso. Pero yo creo que todas esas cosas cambiarían si cambiamos nosotros el por qué hacemos las cosas. Les recomiendo a todos que se planteen por qué están haciendo lo que están haciendo. Sería creo que eso cambiaría. O sea, desde el vamos a empezar por preguntarnos por qué estamos haciendo fisioterapia. Excelente, Julio. Y la última pregunta. Si tú fueras el host de este podcast, ¿qué te preguntarías? A ver, si yo fuese mm, Tienes me, tiempo para pensarlo, ¿eh? Si, me, si escuchaste todos los episodios del podcast, sabes que esta es la pregunta de ley, ¿eh? sí, a la verdad que sí tienes razón. No la hacías antes. Creo que desde la segunda temporada empezaste a hacer esa pregunta. Pero creo que me preguntaría si estoy satisfecho con lo que hago, con lo que he hecho profesionalmente y con lo que hago. Sería la pregunta. Y tiene directa relación con lo que acabo de mencionar. ¿Y cómo la responderías? Y yo creo que te respondería con el nombre del podcast. Soy un adicto a la fisioterapia. Me encanta lo que hago. Me apasiona lo que hago. Yo creo que eso se nota mucho. Yo creo que las personas sienten porque se dan cuenta que no lo haces por el dinero solamente, porque todos necesitamos trabajar, ¿verdad? Pero lo hacemos porque realmente nos gusta. Entonces, yo estoy muy satisfecho.
No me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho en el pasado porque todo me fue un aprendizaje donde hoy estoy, vamos a decir. Yo creo que eso, o sea, si no estás satisfecho con lo que estás, evidentemente, o sea, tenés libre albedrío de hacer algo para que sí estar satisfecho, ¿verdad? Porque depende exclusivamente de nosotros. Perfecto, Julio. Pues ya para ir cerrando, pues nada, agradecerte por haber aceptado la invitación para formar parte ya del podcast. Y pues antes de despedirnos, déjanos tus redes, dónde te pueden contactar, si tienes formaciones pronto, en qué lugares. Aquí, afortunadamente, cada vez crece más la comunidad de adictos y nos escuchan prácticamente en todo Sudamérica, México, y bueno, pues tú que andas por todos lados, ¿qué formaciones vienen para este año? Bueno, primero que nada, mis redes es mi nombre. Utilizo principalmente Instagram, mi nombre, @Julio César Brites, con un 7 al final, pero yo creo que si ponen así ya va a aparecer mi foto vendando. Así que me van a encontrar por ahí. La otra red social que utilizo es @KinEn, que es KIN de kinesiología y ENC de encarnación, que es mi ciudad. No me maté mucho para generar un nombre, que es el nombre de fantasía que utilizo para ofrecer cursos de formación de posgrado. Iniciamos hace poco más de 5 años aquí en la ciudad de Encarnación, pero aparentemente se nota que nos gusta lo que hacemos y tiene buena receptividad que me permitió justamente conocerte en persona allá en Arequipa y nos llevó a diferentes partes de Sudamérica. De hecho, que en México conocí gracias a la fisioterapia, fui a dar formación allá. Y en ese Instagram donde solemos ofrecer formaciones de posgrado, principalmente presenciales aquí, pero la formación que hace mucho que venimos ofreciendo en conjunto con el licenciado Alejandro Góngora, que es mi amigo de Uruguay, es la formación binacional de vendajes y férulas funcionales, que es lo que probablemente nos trajo al podcast de hoy. En aquella oportunidad que nos conocimos fue porque estaba realizando esta formación allá en Arequipa y es una formación en la cual justamente abordamos vendas y vendajes. Son 3 días de curso de puro vendas, 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 de diferentes, en la cual trabajamos con vendas, las que hablamos, semielásticas, elásticas, adhesivas, no adhesivas, y cohesivas. Trabajamos también con férulas spleen, férulas 3D, hasta las ortesis plantares, o sea, tratamos de desarrollar esa área que, te insisto, creo yo, está un poco, estoy convencido que es una de las más subestimadas, probablemente. O sea que es muy útil y como es, invitar a los colegas si desean hacer la formación o si desean llevarnos a sus respectivas ciudades, bienvenido sea. Ahí tienen mis redes sociales para comunicarse. Seguro que sí, Encantado iremos, ¿verdad? recomendada la formación. Este año tenemos, lo que está confirmado es ahora aquí en la ciudad de Encarnación, en la primera semana de febrero. En marzo tenemos en Montevideo, Uruguay. También en Córdoba, Argentina. Está previsto para Panamá y también para Perú, nuevamente. ¿Sí? Ya hemos hecho esta formación también en México en el pasado, pero bueno, la idea es, la expansión depende exclusivamente del interés de los colegas en formarse en esto, ¿verdad? Perfecto, Julio. Pues enhorabuena por todas las formaciones. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues nos vemos pronto. Ahora que coincidiremos a mediados de año, en algunos meses más, ahí en algún congreso Claro, justamente. congreso, aprovechar para invitar al congreso de... Sí, 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 Claro, sí, para volver a vernos después de habernos conocido de una manera muy extraña y peculiar. teníamos en cuenta. Sí. Pero bueno, no, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. A mí me pone muy contento estos espacios. O sea, sinceramente, creo yo que los que estamos haciendo divulgación, yo insisto con esto, no quiero decir que soy científico, que hago divulgación científica, pero sí tengo redes, utilizo TikTok, por ejemplo, pero eso lo utilizo principalmente para llegar a la gente, no a los colegas. La formación, lo que hablo ahí, hablo de hinchazón, no de edema, hablo de golpe, no de trauma y cosas por el estilo. Pero lo que hacemos es, creo yo, porque nos gusta lo que hacemos. Así que este espacio que me brindas, que me invitas, para mí es muy importante porque me ayuda ya a llegar a más colegas y todo suma, todo suma.